Bien, mis amados. Entonces estamos viendo sistemas generales de interpretación, ¿cierto? En este caso el atrasado soy yo porque por el descanso, entonces no califiqué. Por ahí estuve revisando un poquito sus tareas y algunos fueron un poco más precisos, otros de pronto un poquito más simples. Este es un proceso maravilloso y lo importante es que cada uno coloque diligencia en lo que tenga que hacer. Entonces estamos en la interpretación literal de acuerdo con las reglas normales del lenguaje, de la gramática y del contexto. Entonces, aplicando esas cosas, esas reglas normales del lenguaje, gramática y contexto, se le da el sentido que tienen las palabras en su debido contexto. ¿Listo? Entonces, vimos un ejemplo de salvación. Entonces, vimos un ejemplo puntual de salvación, que no siempre la palabra salvación significa salvos del infierno, salvos en la eternidad y salvos para estar en la casa del Señor por siempre con Él. Esa es la salvación, ¿cierto? Cuando uno escucha salvación en la iglesia, en la vida cristiana, entonces que el Señor nos salvó del infierno, que Él nos salvó de la perdición, de la condenación, como el texto que acabamos de leer, ¿cierto? Pero encontramos entonces, vamos leyendo contentos, de repente nos encontramos con un texto como el de Timoteo, donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos, y uno dice, wow, ¿y aquí qué pasó? ¿Cierto? Engendrando hijos o por la cruz de Cristo. Entonces que vamos y aplicamos esas reglas que existen ya, que la misma palabra las impone y que las impone, son reglas universales que no son el capricho de un ser humano, sino que son reglas universales. Ese es el nombre que se les da. En este caso es que aplica para todo escrito que se haga, aplican esas reglas hermenéuticas. No son caprichos de una persona o de un grupo de personas o de una iglesia o qué sé yo, sino que son reglas universales que se deben aplicar a todo escrito. Cuanto más a la palabra del Señor se deben aplicar las reglas que ella misma impone, ¿cierto? La misma palabra, y esas reglas universales. Entonces, que afanosamente tenemos que comenzar a buscar de qué salvación está hablando el apóstol Pablo. Damos por sentado que no es que él se haya equivocado, que tampoco no hacemos una crítica textual de que pudo haber colocado una palabra mejor. Esas cosas no las hace un cristiano juicioso, conservador, un cristiano que ame la palabra del Señor, que sea respetuoso a la palabra, no hace eso. Es decir, no, pero aquí pudo haber colocado algo mejor en vez de haber colocado eso, porque esas son críticas que no nos corresponden. Entonces, más bien, diligentemente buscamos a qué salvación se estaba refiriendo él, ¿cierto? Quedó una tarea, entonces, sobre la palabra fe, que la palabra fe también tiene el mismo aspecto, que muchas veces encontramos la palabra fe en la palabra del Señor, encontramos la palabra fe con una connotación de que esa persona cree que puede suceder un milagro. La persona cree, tiene una convicción de que puede suceder un milagro y sucede, ¿cierto? Pero que esa fe que él puso no es la fe de salvación. En este caso, una persona puede llegar a recibir un milagro y sin embargo, ¿qué? No se salva. Y uno dice, no, pero es que como que no encaja. Sí encaja, es verdad, así es. Personas que ponen su convicción de que sí se va a hacer el milagro y se hace. Y tienen una fe admirable, pero no son salvas, ¿cierto? Que se puede presentar entonces que una persona, esa fe, esa convicción de que se puede dar un milagro, puede que no la tenga. Puede que esa persona esté un poco frágil o débil en cuanto a esa fe, pero su fe en Cristo es inamovible. Esa es la fe salvífica, ¿cierto?
Pero hay una fe doctrinal, y que la fe doctrinal es todo el conjunto de doctrinas en lo que nosotros creemos. Entonces yo le pregunto a Leidita, ¿cuál es tu fe? Y ella me dice, yo soy cristiana evangélica. Ah, esa es tu fe. ¿Y ustedes en qué creen? Y entonces Leidita comienza a decirme, nosotros creemos en un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Creemos que esa salvación es por gracia. Creemos en la resurrección de los muertos, que Cristo viene por segunda vez, y creemos en una vida eterna en cuerpos glorificados. Ella ya me ha dado un grupo de creencias que su corazón está convencido que eso es así, como que vamos a resucitar de los muertos, por ejemplo, ¿sí? Esa es la fe doctrinal. Muchas personas tienen clara la fe doctrinal. Ortodoxia se llama eso, ortodoxia. Esa palabra, familiarícense con ella, porque eso quiere decir rectitud. Ortodoxia, rectitud. Entonces muchas personas tienen una ortodoxia perfecta, no son salvas. Entonces, que hay una fe salvífica, que hay una fe que es el grupo de creencias, y que hay una fe en que algo sobrenatural puede suceder. Y hay gente que de verdad lo deja a uno sorprendido con esa fe de lo sobrenatural. Creen, y es tanta su firmeza en eso que creen, que se hace lo que están pidiendo. Que eso no significa que sean salvos. Y uno dice, bueno, pareciera una contradicción, pero no es así. ¿Quedó claro esa parte? Bueno, entonces ahora vamos a mirar la interpretación. ¿En qué puntico vamos? Interpretación literal. Literal, ¿cierto? ¿Ese qué numerito es? ¿Tiene el uno? ¿Cuál, mijitos? El 1. Ah, bueno, entonces 2. Entonces ya tenemos el 1 que es literal, ¿cierto? Literal, pongámoslo ahí como referencia. Ahora, interpretación. Interpretación de las palabras. ¿Cómo le fue con su tarea? Ahorita más tarde me doy cuenta, pero ¿cómo le fue con lo de la fe? O sea, ¿enredado o pudieron definir, encontrar un texto que hablara de fe de milagros, fe salvífica y la fe de la doctrina? ¿Sí lo lograron? Bueno, entonces de eso se trata. Interpretación de las palabras según su uso corriente. Entonces, vamos siempre en pasos progresivos. Vamos en pasos progresivos, mis amores. Entonces, cuando están leyendo ustedes la palabra del Señor, siempre tengan en cuenta el primer punto, ya saben cuál es, ¿no? Entonces, se le da una interpretación literal. Ya entendimos y ya explicamos que todas esas reglas tienen sus excepciones, que cuando Giovanni esté leyendo el pasaje donde dice que se corte el brazo, entonces él le da una interpretación literal, corte el brazo. Entonces él reflexiona y dice, es correcto que un cristiano se saque sus ojos y se corte su brazo y llegue al domingo siguiente sin brazos y sin ojos. Entonces él reflexiona y dice, ahora le debo dar una interpretación según el contexto. Voy a buscar entonces también el lenguaje figurado, que eso lo vamos a ver más adelante, los lenguajes figurados, y saca su conclusión de qué está hablando el Señor, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo mismo dijimos cuando que aborrezca a papá y a mamá? Entonces dice, bueno, yo ya sé que es aborrecer, pero es correcto que el Señor me mande a odiar a mis padres. ¿Por qué debería odiarlos? Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Entonces me preocupo por ir a buscar en qué sentido lo está diciendo, ¿cierto? En este segundo punto, porque estamos viendo el mismo punto, que es la interpretación gramatical. Ese es el mismo punto, lo que estamos fraccionando. Ahora, el uso corriente de las palabras.
Entonces, comer es comer, dormir es dormir, etcétera, etcétera. Van ustedes a hacer esa interpretación. Vamos a buscar por acá un pasaje. Me gusta siempre hacerlo como con ejemplos, ¿no? Porque a veces nos volvemos simplemente de leer los puntos y no nos esforzamos por dar ejemplos. Bien, busquemos por aquí entonces en la carta de Romanos. Busquen Romanos 8, creo que es un pasaje apropiado. Igual estas reglas se aplican a toda la Biblia. O sea, ustedes podrían tomar cualquier capítulo de la Biblia, ¿cierto? Entonces, el uso corriente de las palabras. Graben eso en su mente. El uso corriente de las palabras es caminar, dormir es dormir, hablar es hablar, ¿cierto? Morir es morir, etcétera, etcétera. Usted va leyendo y va interpretando que tiene un uso ¿qué? Corriente. Por eso digo, vamos en forma progresiva. Entonces, usted leyó su pasaje, su primera interpretación es que le va a dar una aplicación de uso ¿qué? Corriente. Está hablando aquí de comer. Ok, comer, es comer, sentarse a la mesa y comer. Está hablando de dormir. Ok, dormir, ya sabemos que las personas duermen de noche, ¿cierto? Ese es el primer paso progresivo. Vamos a leer entonces desde el 28, un pasaje muy conocido para ustedes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, uso Romanos capítulo 8, estoy leyendo Romanos 8, voy en el 29. Porque a los que antes, uso corriente de la palabra, Brayita, a los que antes, pasado. Es decir, hay un grupo de personas a las que él ya conoció de antemano. Entonces voy dando mi interpretación. A los que antes, ¿qué pasó con esos antes, Brayita? Los conoció, ¿cierto? A esas personas también, ¿qué hizo con ellas? Los predestinó. Entonces, más adelante vamos a ver el significado de palabras. ¿Están juiciosos mis amores ahí? Sí. Entonces, estamos diciendo que hay un grupo de personas, porque esos son personas. Todo eso hay que saber. Y uno dice, pareciera simple y no es tan simple. Uno dice, pero pareciera que eso es para primaria. No, eso no es tan simple. ¿Dónde están las personas ahí? Porque esos son personas. ¿Ok? A los que antes conoció, ahí hay una palabra fuerte, antes. Con esas personas, ¿qué hizo? Los predestinó. Entonces me voy al diccionario, uso corriente y busco qué es predestinar. Entonces, que destino es punto de partida, punto de llegada. De manera que si a Brian el Señor lo conoció antes, a Brian el Señor ya le colocó un destino en su vida. Él ya le colocó ese destino, ¿cierto? Y destino con propósito. ¿Cuál es el propósito que debe cumplirse en Brian? Hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, imagen puede que se complique un poquito. Imagen uno siempre tiene como una figura, una figura, ¿cierto? Entonces hay que ir a dar el uso corriente de la palabra imagen. Mire que ahí llegamos a una encrucijada. ¿Sí de cuánto se demora uno estudiando un libro? Entonces llegamos ahí como a una encrucijada. Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces lo primero que se le viene al hecho en acá es imagen, figura. Una figura de Cristo. Entonces usted hace un alto en el camino y dice, ¿está hablando de una figura o él está hablando de cualidades? ¿Sí ven? Entonces damos el paso a
el otro punto, al tercero. Porque vamos en forma progresiva. Entonces lo primero que hacemos es darle un uso ¿qué? Corriente. Ya se lo estamos dando a ese pasaje. Dijimos que la palabra antes no tiene ninguna cosa rara. Dijimos que la palabra conocer tampoco, ¿cierto? Que la palabra predestinar ¿qué? Tampoco. No tenemos enredo con la palabra predestinar. Sabemos que es punto de partida, punto de llegada. Es decir, el Señor ya puso un camino delante de mí antes de que yo existiera y debo caminar por él. Punto de partida el día que yo nací, punto de llegada el día que yo muera y mi eternidad, ¿cierto? Predestinó. Pero el propósito, ¡pum!, me hace frenar. Porque ¿qué dice el propósito? Para que fuesen, otra vez leando, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces uno dice, cualquiera diría, es fácil, pastor, eso no hay que enredarse con eso cualquier persona entiende. No siempre es así. No siempre es así. Puede que ustedes aquí todos me digan, sabemos de qué está hablando Pablo, pero no siempre es así. Entonces, imagen, uso corriente de la palabra imagen, una figura. Que yo debo en el físico parecerme a Cristo, tener su estatura, el color de sus ojos, la textura de su cabello, el color de su piel, que yo debo, que Cristo me predestinó y todo esto para que yo llegue a parecerme a Cristo físicamente conforme a su aspecto físico, o de qué estar hablando, ¿cierto? En su vivencia. Es correcto, que cualquiera de nosotros puede entenderlo de esa forma sencilla, pero podemos llegar a otra parte, a una encrucijada donde usted puede darle una mala interpretación, ¿cierto? Listo. Entonces vamos al siguiente pasaje, al siguiente punto, perdón. Interpretación de las palabras, interpretación de las palabras según, y este se vuelve apasionante, se vuelve interesante, según su relación con la oración. Recuerden que esta no es la oración de orar, sino la oración gramatical, ¿ok? Con la oración, y ojo a esto, y el contexto inmediato. Entonces aquí se pone interesante. Podemos seguir con el mismo ejemplo. Muchos cristianos y muchas sectas surgen porque no se le da el uso corriente a las palabras, porque rompen esta regla y comienzan a no darle el uso corriente, sino darle un uso supersticioso, lo que se llama alegorizar, lo que se llama espiritualizar, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando una persona me regañó que uno no debería orar por la comida material, por el arrocito, las papitas, la carnecita, sino que la Biblia siempre hablaba de pan espiritual. ¿En serio, de verdad, la Biblia siempre habla de puro pan espiritual, o también habla del pan que nos comemos todos los días? ¿Sí? Entonces esa persona tenía un enredo en su cabeza de que cuando la Biblia habla de pan, siempre está hablando del pan espiritual, que es la palabra de Dios, y desconociendo que en muchos aspectos la palabra está hablando de la comida que consumimos todos los días, ¿sí? Entonces, esto del uso corriente hay que estar atentos. Cuando es uso corriente, es uso corriente. Vuelvo y reitero: dormir, comer, descansar, correr, caminar, ver, hablar, uso ¿qué? Corriente. No caigan en eso de estar espiritualizando todo y de estar... hay textos complejos,
donde uno dice, ¿y aquí a qué se refiere? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas dice que desconfíe de la que duerme a su lado, y muchos se han enredado con eso, pues está diciendo que desconfíe de la mujer. Le está diciendo literal, el uso es literal, que desconfíe de la persona que está a su lado, porque está tan corrompido Israel, tan malo Israel, que había que inclusive tener desconfianza de esa, mucho con un ojo abierto y el otro cerrado. Porque si usted se descuidaba, eran tan malos que seguramente la misma persona que estaba a su lado le iba a traicionar, ¿cierto? Pero entonces hay que aplicarle un contexto a esa parte. Lo que dice ese profeta está colocando como una regla general que tenemos que desconfiar. No, se está hablando es en un contexto histórico de esa situación, y no le está diciendo a todos los cristianos que anden con esa desconfianza permanente, ¿cierto? Pero igual si hay un texto donde dice que tenemos que desconfiar de los seres humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ese texto es que universal, es decir, para todos los tiempos. Bien, entonces aquí las palabras toca poner atención, porque en muchos pasajes se encontrarán uso ¿qué? Corriente, pero en otro montón de textos van a encontrar que estas palabras tienen una relación, usted las debe interpretar, por eso se llama, mire aquí, interpretación de estas palabras, pero las va a interpretar Gustavo según qué, relación, con qué, con la oración, es decir, con todo lo que se está hablando, o con qué cosa, contexto inmediato. contexto inmediato. Alguien ayúdeme, ¿cuál es el contexto inmediato? El versículo anterior o el siguiente. Correcto, o el mismo versículo. Ok, Gustavito. Entonces, el anterior o el siguiente, o el mismo. O el mismo verso es el contexto inmediato del anterior o el siguiente. Colosenses, busquen Colosenses capítulo 3. ¿Creen que todo esto es interesante o no? Amén. ¿Necesario? ¿Indispensable? Para mí sí es indispensable. Puede que haya personas que digan que no, que eso no es indispensable, sí lo es. Colosenses capítulo 3. Vamos a prestarle atención a una palabra que vamos a identificar ahí. ¿Ya lo tienen? Colosenses capítulo 3. Desde el verso 1. Vamos a prestarle atención. A Colosenses, sí. Entonces, mire, en Colosenses vamos a encontrar, hay varias palabras ahí que se podrían, pero vamos a enfocarnos en una que es la palabra muerte, morir. Muerte. ¿Listo? Si habéis pues resucitado con Cristo, entonces está diciendo que una vez estuvimos muertos. Entonces estuvimos, coloquen ahí, estuvimos ¿qué? Muertos. Entonces es un pasaje sencillo, dirían ustedes, es un pasaje sencillo, yo no necesito hermenéutica para entender de qué está hablando ahí. Puede que sí, como puede que llegue a una encrucijada donde resulte dando una interpretación y en el púlpito torcida, que no corresponde. Entonces, ¿que estuvimos qué? Ya inmediatamente sabemos de que esta palabra muerte no es la muerte que nosotros sabemos que las personas se mueren, sino que esta palabra muerte tiene una relación con todo lo que está hablando y con el contexto ¿qué? Inmediato. ¿Listo? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todas esas palabras se les puede hacer todo este trabajo. Porque,
Entonces, otra vez, pero esto, entonces mire que esta palabra muerte hay que saberla colocar aquí. Ah, no, que otra vez estamos muertos, habéis muerto. ¿Qué dice Giovanni? ¿Interesante esto o no, hijito? Habéis. Mire, ya van dos. Aquí la primera, si me dice que Gustavo resucitó, entonces es porque estuvo ¿qué? Muerto. Entonces usted tiene que saber darle la aplicación correcta a esta palabra, porque usted estuvo. Hay que saber, pero ahora vuelve y nos dice que nosotros estamos muertos otra vez. Bueno, vayan otra vez. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ¿qué? Habéis muerto. Entonces, en un mismo pasaje, cortico, la palabra muerte tiene dos aplicaciones. Ya hay dos aplicaciones ahí, la palabra muerte. Habéis muerto y vuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora ya nos está diciendo que sigamos muriendo. Y cuando uno hace, mire, cuando se hace este trabajo así, juicioso, disciplinado, con cariño, con amor a la palabra del Señor, nunca más vuelve a bregar usted por un sermón, nunca más. Ni está usted enredado y que ahora yo que hablo y que no sé qué, y A, B, C, D, F, parágrafo 1, todo eso, no. Sino sus sermones son sencillos, bien elaborados, sencillos, sus bosquejos, estoy hablando. Y es para todos, porque las mujeres también tienen que estar preparadas de cómo se hace un sermón. Porque de repente se desata una persecución a los varones, les mataron todos, mataron pastor, diácono, entonces cerramos la iglesia porque la Biblia dice que las mujeres siguen adelante con la iglesia hasta que el Señor coloque los varones que vienen a eso. No es que cerraron, sino ellas siguen alimentándose mutuamente las unas a las otras con la palabra del Señor. Puede suceder eso, que los varones tienen que salir o los matan o tienen que salir huyendo. ¿Sí ven? Entonces el nivel teológico es igual para todos. Por eso debe haber mujeres y hombres, todos en igual, aprendiendo igual. No que a los hombres se les da un nivel más alto, no, todo el mundo igual, deben tener el mismo conocimiento. Entonces, cuando usted aprende a aplicar esto, sus bosquejos son sencillos, son claros y abundantes. Y no necesita moverse de Colosenses. Yo no estoy diciendo que no cite, que no haga alguna citación, un par de citas más para alimentar, pero usted no necesita moverse de ahí. Y da un sermón de 1 hora o más, nutrido, abundante, bien explicado. ¿Por qué? Porque ha hecho todo este trabajo. Entonces, ya hay 3 muertes ahí, pero resulta que todas las 3 son diferentes. Ya hay 3 muertes. Que usted estuvo en el pasado muerto, que usted sigue muerto, ¿sí ve? Y ahora nos está diciendo que ¿qué? Que sigamos muriendo. Y yo, oiga, y entonces ahí ¿qué hacemos? Que sigamos muriendo. Entonces, si habéis pues resucitado con Cristo, inmediatamente le doy relación a eso, que en mi vida pasada, estando sumergido en el pecado y lejos de Dios, ¿en qué condición estaba yo? Muerto. Entonces, esta no es la muerte del uso corriente. Esta muerte no es la de acá del uso corriente de morirse en las personas. Esa no es una muerte. ¿Es una muerte qué? Figurada. Que las personas que están en pecado están ¿qué? Muertas. ¿Sí ve? No es el uso corriente de la palabra que se usa muerte, la que nosotros le damos. Figúrese que se murió el papá de no sé quién, figúrese que se murió la señora tal. Esa es la muerte, ¿cierto? La del uso corriente. Y seguramente van a encontrar ustedes pasajes donde la Biblia hablará de esa muerte, que es el cuerpo. Se murió el cuerpo, morimos. Bien.
¿Ya sabemos de qué muerte está hablando acá? O sea, ya definimos de qué muerte, ¿de cuál? Espiritual, ¿cierto? Muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Y usted encuentra citas donde habla eso. Estuvimos muertos, ¿cierto? Habéis muerto. Entonces, curioso, resucitamos para volvernos a morir. Entonces, en el siguiente renglón, ¿de qué muerte está hablando? De mí mismo, de mis deseos. Ahora, antes usted estaba muerto respecto a la vida espiritual. No tenía usted vida espiritual, ¿cierto? Ahora usted adquirió vida espiritual al haber resucitado con Cristo. Entonces ahora, ¿qué se debe morir? Se debe morir el pecado, lo pecaminoso de nuestra vida se debe morir, ¿cierto? Entonces dice, habéis muerto, resucitamos para volvernos a morir. ¿En qué sentido? En nuestros pecados, en nuestra forma horrible de vivir, nos morimos a eso y usted ya no es ni mujeriego, ni lujurioso, ni ladrón, ni mentiroso, ni peleonero, ni es falso, ni todas esas cosas se murieron en usted, ¿cierto? Bien, entonces sigue usted leyendo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tan hermoso eso, ¿no? Tan bello eso, ¿no? Le da ganas de seguir, no hacer seminarios, sino seguir predicando acá. Imagínese que ahora la nueva vida que le dio Cristo, inmediatamente el Señor la llevó con su muerte, con su sacrificio. El precioso Señor Jesucristo la llevó y la escondió en el corazón de su Padre. Y que Marcelita está escondida en el corazón de Dios, su vida espiritual. Y el Señor después le dice, no temas, Marcela, porque de la mano del Padre nadie te podrá arrebatar. La pregunta es, ¿estamos en las manos del Padre o en el corazón del Padre? Esa es la pregunta. Pastor, ¿cómo lo corroboro? ¿Usted ama la iglesia? ¿Usted ama la palabra del Señor? ¿Usted ama la oración? ¿Usted ama a los hermanos? Me da pereza venir a culto. Entonces comience a dudar de que su vida está escondida en Cristo. Porque un cristiano que ha nacido de nuevo lo que anhela es llegar aquí, a adorar a su Señor. Anhela que se llegue domingo, que amanezca para llegar aquí, ¿cierto? Pero si usted siente delicioso irse para un paseo, para un cumpleaños, para una reunión social, yo no entiendo que no sea pecado, sino que si usted para esas cosas no siente pereza ni molestia, sino está animado a irse, pero el culto le fastidia, le molesta, que es artera, entonces lo más seguro es que usted no ha nacido de nuevo. ¿Sí ve? Tremendo. Perdóneme por ponerme a predicar ahí. Bien. Ahora entonces el apóstol Pablo les está diciendo que aunque ya se murieron, sin embargo, ¿qué? Sigan muriendo. Entonces el apóstol me dice, ya usted estaba muerto, resucitó, ahora se volvió a morir, en el sentido de que su vida pecaminosa muere, pero dice el apóstol Pablo, esa muerte es lenta, esa muerte a veces es despaciosa, y a veces esa naturaleza no se muere, por más que le den la cabeza, usted le suelta piedras en la cabeza y eso sigue moviéndose. Entonces vuelve y le dice, haced morir, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros, y le está diciendo qué cosas son las que hay que hacer morir, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Yo no sé si encontramos en ese pasaje algo más de muerte, creo que no. Bien, ahora entonces nos vamos a Primera de Tesalonicenses, allá adelantico, está como a 2 hojas, a Primera de Tesalonicenses. Y uno dice, ay, mi precioso apóstol, Primera de Tesalonicenses. Creo que es 4. Sí, es 4.
Tampoco queremos, ¿sí lo tienen ya? Sí. Sí. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ay, ay, ay. Ahora es la palabra ¿qué? Dormir. Ahora es la palabra ¿qué? Dormir. La anterior, muerte. Ahora, curiosamente, ¿por qué? Porque ustedes ya saben lo que está hablando ahí. Bueno, de pronto no todos, pero la gran mayoría ya sabe lo que está hablando ahí. Entonces dice Lelita, bueno, curiosamente cuando está hablando de muerte, habla simbólicamente, que es la anterior. Y ahora cuando me va a hablar de muerte de verdad, de la muerte que yo conozco, ahora me va a hablar en forma ¿qué? Figurada. La Biblia es así hermosa. Entonces, estamos leyendo y le damos la primera interpretación, ¿cuál es? Corriente. Corriente. Pero como yo esta palabra que me aparece dormir, tengo que relacionarla según su relación. Mire, relación. La palabra dormir en la oración de Pablo, entre lo que está hablando ahí, está relacionada con qué. ¿Con qué la voy a relacionar? ¿Cierto? Y el contexto inmediato, ¿qué me va a decir? Entonces, arranquemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús otra vez a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora sí apareció, ahora sí salió, los muertos. Los muertos. Entonces, los muertos en Cristo, ¿qué? Pertenece la palabra dormir a un contexto inmediato y a una relación con toda la oración que estamos viendo, ¿cierto? ¿Dónde descubrimos que está hablando de muerte física? Versículo 17. El 16, correcto, Leyenda. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué? Entonces, debo con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, saber que esta muerte es muerte ¿qué? Física. Muerte física. Está hablando de muerte física. La persona se muere. Entonces, ahora, la palabra dormir aquí no tiene nada que ver con el dormir que hacemos nosotros todos los días. ¿Se da cuenta de la aplicación? Ahora, vuelvo y digo, ustedes dirán, pero pastor, es supremamente sencillo, ¿no? Cualquier persona ley dice, pastor, yo, con una vez que la lea yo sé que no está hablando de dormir desde todos los días. Y cuando llegues a una encrucijada un poquito más fuerte, ¿le servirá la hermenéutica o no le va a servir? Yo quiero que ustedes valoren esto, es lo que quiero llevarlos a pensar. Que ustedes valoren para que hagan su estudio juicioso, no simplemente lea y lea y lea y lea, sino comiencen ahora a estudiar. Ahora ya se van a volver estudiantes de la palabra del Señor, a entender bien las doctrinas, a saber bien de qué está hablando. Entonces ya definí que este dormir no tiene nada que ver con el dormir de todos los días, ¿cierto? Sino que este dormir está relacionado ¿con qué? Con la muerte física. Y ya relacioné con toda la oración y con el contexto inmediato, ¿cierto? Entonces, esos ejemplos quiero que los tengan en cuenta. La interpretación de las palabras según su relación con la oración y el contexto inmediato. Pasamos, ese es ahora el cuarto, ¿cierto? ¿Ya escribieron todo esto? ¿Hay preguntas o...?
¿O no hay preguntas? La escritura, ese es el cuarto. Interpreta la escritura. ¿Qué? La escritura interpreta la escritura. Por lo general, nosotros recurrimos a esto. Y cuando digo nosotros, me estoy incluyendo a mí primero. Recurrimos a esto. Es decir, Gustavo trata de saber, aunque sea sutilmente, ¿qué dice un hombre que va más adelante de usted? ¿Sí me expliqué o no? Por lo general, yo no estoy diciendo que sea una regla, etcétera, etcétera. Por lo general, todos vamos a eso, a buscar qué dijo el que va 10 pasos adelante de mí. Y les voy a poner el ejemplo. Entonces, una persona se fue adelante para Villavicencio. Uno espera que el que va 10 kilómetros adelante le diga, hay 3 puentes y hay una curva supremamente peligrosa y hay una mula que es cierto que le vaya diciendo. Por lo general uno espera eso. Vamos a suponer, mis amores, que no existe esto, porque hubo un momento en la historia que no existió esto. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos la Biblia, no existe esto, porque todos tenemos esa inclinación a, y no es que esté mal, porque se acuerdan que por aquí atrás leímos que hay que mirar la interpretación histórica y conservadora que ha traído la iglesia desde el tiempo anterior. Entonces, si en el siglo I lo creyeron así y si los reformadores lo creyeron así, ¿quién soy yo para llegar a estas alturas a decir de que no es así? ¿Sí ve? Entonces sí hay que respetar eso y sí hay que hacer el esfuerzo de conocer qué dijo esa persona que va más adelante, porque va más adelante. A ver, ¿quién de nosotros aquí dice que vamos hombro a hombro con MacArthur? Que es el pastor suyo, Pedro, va igual hombro a hombro con él, cuando tiene 82 años y lleva 50 años estudiando la Biblia y no se ha dedicado más sino a eso. Es más, yo no sé si habrá lavado un plato en su cocina, no sé, de pronto sí, pero lo más seguro es que estudia 8 horas diarias Biblia. Pues entonces hay que respetar eso y hay que saber de que el que va adelante, porque va adelante, ¿cierto? Y detrás de mí van personas, claro, van personas detrás de mí, de manera que van a recurrir, que es lo que dice el pastor Pedro. Pero vamos entonces a suponer que no existe nada de eso. Entonces quemaron todo esto, se murieron todos los eruditos y usted quedó con su Nuevo Testamento y quedó con eso, ¿cierto? Entonces, no estudiamos la Biblia, creemos que todo lo que vamos a decir lo vamos a decir mal. ¿Sí ve que no? Entonces, lo grave es no conocer las reglas. Eso es lo grave. No conocer las reglas, saltarse las reglas. La Escritura interpreta ¿qué? La Escritura. Siempre tengan en cuenta eso. La Biblia interpreta a la Biblia. El Nuevo Testamento no se entiende, no entendemos el Nuevo Testamento si no tenemos el Antiguo. No sabemos. Y el Antiguo Testamento sería un desastre si no tenemos el Nuevo Testamento. Entonces uno dice, bárbaro, y todo esto acá de la Torá y todos estos escritos que están aquí, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cierto? Ahora, la palabra profética, usted comienza a entenderla a medida que ella se va cumpliendo. Por eso la ortodoxia dice que no debemos ir más allá de lo que la Biblia dice ahí.
Entonces, hay personas inquietas con las fechas, quién es la bestia, con esas cosas es mejor no jugar. Simplemente sabemos, ya sabemos que la Biblia profetizó que vendrá un anticristo, que habrá 7 años, que habrá una tribulación, que habrá todo eso, y nosotros simplemente no nos vamos a aventar a ese abismo de ponernos a dar nombres de personas o lugares o eso, sino simplemente le explicamos a la iglesia que la Biblia ha dicho que vendrán estas cosas. Saber cuáles profecías ya se han cumplido. Entonces, cuando usted está leyendo el profeta Daniel, no hay una parte en la Biblia como tal que le diga qué parte de Daniel ya se cumplió. Entonces, fuera de conocer la Biblia, hay que conocer la historia. Porque si usted no conoce la historia, entonces, ¿cómo sabe usted que gran parte de la profecía de Daniel ya se cumplió? Ya está cumplida. El leopardo, qué sé yo, todo esto de la estatua que vio Nabucodonosor, y que queda un pequeño fragmento, que son los pies de barro mezclado con hierro, que queda ese pequeño fragmento que todavía no ha llegado a su fin, pero que lo demás ya se ha cumplido, ¿cierto? Entonces, ¿la escritura qué? Interpreta la escritura. Bien, vamos a hacer un ejercicio supremamente sencillo. Vamos a ir a Isaías. Profeta Isaías, muy sencillo. Es bonito dar ejemplos sencillos y poner tareas difíciles, eso es una hermosura. Isaías quedó supremamente preocupado, según nos relata el apóstol Pedro, y nos relata la interpretación del Nuevo Testamento. Nos dice que este hombre quedó preocupado con esta profecía que él recibió, que indagó diligentemente, que se preocupó por investigar. Entonces ya, pastor, ¿a dónde dice que Isaías? No dice Isaías, dice los profetas de antes que profetizaron. Entonces él también. Yo no puedo decir que él no, él también, ¿cierto? El profeta Isaías también hizo lo que dijo el apóstol Pedro. ¿Se acuerda que leímos esa cita, mis amores? Que dice: los profetas del antiguo indagaron diligentemente qué persona, en qué tiempo. Entonces, Isaías, quizás su cabeza se alcanzó a agrandar y quemó algunas neuronas porque no llegó a comprender. Esto es de la revelación progresiva de la tarea que ustedes hicieron de Gálatas, de Génesis y Gálatas, que unos fueron un poquito simples. Estas palabras son con cariño, mis amores, son con amor. No, aquí no se trata de, sino que hay que ser un poquito más, profundizar un poquito, decir algo más, no simplemente aquí hice esto y aquí hice esto, no. La tarea era cómo fue progresiva la revelación, ¿se acuerdan? Esa fue la tarea. Génesis, Gálatas, ¿cómo fue progresiva? Ustedes me dijeron que allá hablaba de la salvación y que allí habla de la salvación. Yo no les, está correcto, las dos hablan de la salvación. ¿Cómo es progresiva? ¿Por qué es progresiva? ¿Hasta dónde entendió Abraham y qué fue lo que se le dijo a Pablo ya en plenitud? A Abraham se le dijo hasta cierta parte: en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas. Y Pablo ya dijo que no era tanto una familia, un grupo de personas, sino que era un solo ser humano, descendiente de Abraham, que se llamó Cristo. Pablo entendió la plenitud de esa revelación. En ti serán benditas. Podría ser la familia de Abraham, pero resulta que Pablo me dice que no era toda la descendencia de Abraham, sino que un solo ser humano llamado Cristo. ¿Cierto? Bien. 52:13. Devuélvase un poquito, ahí está nomás, 52:13. Se le está revelando que Jehová enviará un siervo
o que el Señor tiene un siervo precioso que va a cumplir algunas cosas específicas. Se le reveló a Isaías, se le reveló eso. Dice el 13, 52:13. ¿Ya lo tienen? Sí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces a Isaías se le dijo que el Señor Dios Todopoderoso tiene un siervo que sería prosperado, engrandecido, exaltado y ¿qué? Y puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahí ya Isaías yo creo que ya está en pánico, que algo está pasando. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces ya está hablando de una persona con unas características específicas y sigue, no debía estar el 53 ahí, sino de pronto ahí en el 13, pero eso no importa. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Comienza a describir la vida de ese siervo de Jehová, ¿cierto? Pero antes comienza a decir de que la gente no cree mucho a ese anuncio, que eso es una característica, que la gente no cree mucho a ese anuncio sobre ese siervo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ya comienza a mostrar el aspecto de la vida de esa persona. No hay parecer en él, ni hermosura. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo ¿para qué? Para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y ¿qué? Y no lo estimamos. Para nosotros es familiar, para Isaías no. Para Isaías es difícil lo que él está recibiendo y lo que él está escribiendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿y qué? Y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Isaías, ¿qué estaría pensando Isaías? A ver, ¿cómo lo ven ustedes ahí? A medida que él iba escribiendo todo esto. Hay un siervo de Jehová que lo van a enviar y ese siervo tiene todo esto. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y ¿qué? Por cárcel y por oficio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, que él iba a justificar a mucha gente. ¿Sí lo está diciendo o no? Amén. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por ¿qué? Los transgresores. Y cuando usted se va al Nuevo Testamento, encuentra una interpretación exacta. ¿Quién cumplió al pie de la letra? No cercano, sino al pie de la letra. ¿Quién cumplió toda esta profecía de Isaías? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Para nosotros, sencillo. Para los rabinos que no creen en Cristo, entonces totalmente difícil y comienzan a buscarle otra interpretación, al punto de que queda un estupefacto de que prohibieron leer esto en las sinagogas porque el siervo de Jehová se parecía mucho al Cristo de los cristianos. Aterrador, ¿cierto? Entonces, la interpretación de las escrituras jamás estará fuera de ellas, nunca. No está por allá en un libro, no está por allá, qué sé yo, en el escrito de alguien, no está aquí, allá. La interpretación de las escrituras, ¿dónde la encontramos? En las Sagradas Escrituras. Siempre, cada vez que lleguemos a alguna encrucijada, a alguna situación difícil, siempre buscaremos en la misma Biblia la interpretación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, escogemos la palabra difícil. Vamos a ir a un pasaje de Hebreos entonces ahora. No me gusta dejarlos así. Hebreos 7. Y aquí pues nosotros vamos sufriendo un poquito porque no conocemos el griego, no conocemos esos idiomas tan fundamentales y vamos a sufrir un poco, pero sí es necesario que nosotros hagamos estos ejercicios. Hebreos capítulo 7. Varias interpretaciones, o no varias. De pronto encontramos dos interpretaciones marcadas sobre este pasaje. Hay que leer en el verso 19 del 6, verso 19 del 6.
verso 19 del 6. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cansaditos, con sueño? ¿Bien? ¿Atentos? Contexto general del libro de los Hebreos. Todo se ha cumplido en Cristo y las cosas que practicaban los judíos en el Antiguo Testamento era figura de Cristo. La Pascua, el altar, el sumo sacerdote, el cordero, el tabernáculo, todo lo que se hacía en la ley levítica en el Antiguo Testamento ha tenido un cumplimiento en Cristo Jesús. Es lo que no. El Espíritu Santo no trata, el Espíritu Santo demuestra. Es lo que está demostrando el escritor de los Hebreos, que Jesucristo ha cumplido al pie de la letra todo lo que se habla en cuanto a la ley levítica, ¿cierto? Cordero, altar, sacrificio, sumo sacerdote, lugar santísimo, lugar santo, tabernáculo, etcétera, etcétera. Él va a demostrar aquí que es Cristo el cumplimiento de todas esas cosas. Pero surgen cosas interesantes que nos ponen un poquito contra las cuerdas. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Cuántos se enamoran de ese texto? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según que inmediatamente uno dice, ¿y cuál es el orden de Melquisedec? De una vez la cabeza de uno comienza a dar vueltas, de una vez, ¿y cuál es el orden de Melquisedec? ¿Cierto? Verso 1 del capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, es decir, nos va a dar el significado de Melquisedec, nos va a dar ese significado. El escritor de los Hebreos, que es un erudito en toda la parte hebrea, pues imagínense, es un hebreo obligatoriamente. Este es un hebreo y es un fariseo que sabe. Y yo me inclino a que es Pablo, pero eso no es para discutirlo ni para hacerlo dogma. Pero es un judío que sabe de todo y lo tiene supremamente claro. Entonces él nos va a dar la interpretación y nos dice que Abraham le dio los diezmos a este personaje y que Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también que rey de Salem. Esto es, rey de Salem, ¿qué quiere decir? Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, que Melquisedec era un hombre supremamente ¿qué? Grande. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, imaginen, aún, o sea que Abraham era supremamente grande, que Abraham era un patriarca grandioso, grande. Aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor
es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este no está tan sencillo como los otros, ¿cierto? Entonces, noten que sí llegamos a encrucijadas, ¿sí ven? Viene entonces preguntas, uno comienza a arrojar preguntas. ¿Este Melquisedec era Cristo preexistente? ¿Este Melquisedec fue una persona común y corriente que existió, común y corriente, y que simplemente el escritor de los Hebreos nos está diciendo que Cristo es semejante? Entonces usted tiene que comenzar a desglosar el pasaje yéndose a Génesis, ¿cierto? Yéndose a Génesis, leyendo lo de Melquisedec, volviendo acá, pero siempre buscando que las Sagradas Escrituras le den la respuesta. ¿Cómo se sabe que toca ir a Génesis? Porque el mismo escritor de los Hebreos me dice que este señor le salió a Abraham al encuentro y que Abraham le dio diezmos. Entonces ahí me tengo que ir a buscarlo por allá, ¿cierto? ¿Dónde estará eso? ¿Génesis qué? Génesis 14, ¿ya lo encontraron? Bien. Ay, ay, ay. ¿Complicado? Sí. Sí, señor. Sí, esto es serio. Por ese motivo vamos a estudiar denominaciones. Denominaciones. Me disculpan que me siento a descansar. Y ustedes quieren verme. Por ese motivo vamos a estudiar ¿qué? Denominaciones. Porque ¿de dónde surgen las denominaciones? Las denominaciones tienen una razón de ser. Una cosa son las herejías. Eso es una cosa. Entonces el hereje no encaja en la ortodoxia. Él no encaja ahí. Y tiene que desligarse, desmembrarse, porque él no encaja ahí. Él quiere otra clase de evangelio, otra forma de evangelio. Entonces no encaja, entonces se desmembra, ¿cierto? Pero si decimos que hay dos iglesias que son ortodoxas, no de la iglesia ortodoxa de Oriente, sino dos iglesias que siguen la ortodoxia bíblica, ¿por qué no están juntas? ¿Y por qué cada una tiene su denominación? ¿Dónde está la respuesta a esa pregunta? Por esto, por la interpretación bíblica. Entonces no es tan fácil, mis amores, ¿sí ven? ¿Sí ven que no es tan fácil? Yo voy leyendo y voy. Porque sin duda cada uno ha buscado con estudio, con dedicación, darle la interpretación correcta. Génesis 14, ¿cierto? 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ¿sí estoy leyendo bien? Kedorlaomer, pues para un niño y que quiera pronunciarlo rápido, ahí está el nombre. Sí, Kedorlaomer. Me imagino que se quedaría Kedorlaomer. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es todo lo que aparece en el libro de Génesis de un personaje llamado ¿qué? Melquisedec. Entonces, recuerden ustedes que por allá atrás ustedes tuvieron una tarea y que todo esto va entrelazado. Van a deducir ustedes, van ustedes a hacer su trabajo, su criterio, su trabajo. Van a leerlo, van a releerlo y cada uno de ustedes va a dar su criterio en un comentario sencillo, corto. Van a dar su comentario. ¿De qué se trata este comentario? Pero van a ser honestos. Sin MacArthur, sin Sproul, sin Matthew Henry, sin McDonald's. No es el McDonald's de las hamburguesas, ¿soy yo? Sino es un teólogo llamado McDonald's. Es que McDonald's es el apellido de una persona, ¿sí? Recuerden, Melquisedec, Génesis 14. Entonces, esa es la tarea, sí señor, la tarea es, con mucho gusto, vamos bien despacito. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a leer, y ustedes van a deducir. ¿Es Melquisedec un rey común y corriente? Y lo que hace el escritor de los Hebreos es asemejar a Cristo con ese rey, o Melquisedec es Cristo preencarnado. Entonces hay que leer despacio, Si colocan herejía, no pasa nada. Sí. Pero sean honestos con ustedes, no sean honestos conmigo, con eso, porque el Señor lo está mirando. El Señor lo está mirando si ustedes le echan un ojo ahí a Macar, porque esta Biblia le arroja las citas, pero ella no le dice nada, ella no tiene comentario, ella simplemente es. Entonces ustedes pueden trabajar con la Thompson, porque ella no le va a dar comentario en ninguna índole. Entonces van a leer despacio. Ahí toca leer Hebreos también. Claro, los dos. Cuando volvía de la derrota de ese señor, de ese que habla ahí, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este rey de Sodoma no es Melquisedec, ¿listo? Pues ahí estoy ayudando. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ay, 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 Señor bendito. Y ahora vamos a ¿qué? A Hebreos, ¿cierto? Vamos a darle un pequeño vistazo. No se trata de dejar los ojos. Viene diciendo que Jesucristo es el sumo sacerdote y que Jesucristo no entró simplemente al lugar santo del tabernáculo, sino que Jesucristo entró al mismo cielo para presentarse al Padre por nosotros. De eso viene hablando. ¿Listo? Jesucristo entró al cielo como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y ofrecía un cordero por los pecados de él y por los del pueblo, e intercedía en ese lugar por el pueblo para que fuera perdonado, ¿cierto? Viene diciendo allá:
donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ya sabemos que ese precursor es que Él entró antes. Nosotros no hemos llegado, pero Cristo ya llegó y en Cristo ya llegamos nosotros también. Por eso la salvación no se pierde. Este es un texto, Rayita, Gustavo, todos estos textos nos hablan, Dieguito, nos hablan de que la salvación no se pierde. Porque si Cristo como precursor ya entró y entró en nombre de nosotros, entonces aunque no hemos entrado, ya entramos. No, que me explique eso, pues así se lo estoy explicando. No hemos entrado, pero ya entramos en Cristo porque él como precursor ya entró, ¿cierto? Dice que Jesucristo fue hecho sumo sacerdote para siempre, ¿según qué? Pero resulta que de Melquisedec no encontramos absolutamente nada más de lo que habla allá. No encontramos nada más. Solamente nos dice que él fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando me habla según el orden de Melquisedec, lo que me está haciendo es un comparativo. Bien, ya les estoy ayudando. No digan que no les estoy ayudando. Ahí me está haciendo un comparativo. Porque este Melquisedec, ahora se va a referir al propio Melquisedec del Antiguo Testamento de Génesis 14. Génesis 14, ¿cierto? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, está diciendo que era un sacerdote ¿de quién? No, un sacerdote verdadero, un sacerdote de Dios, de verdad, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y que ese sacerdote le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ahora nos va a decir qué significa el nombre de esta persona: Rey de justicia, y también ¿qué? Que es Rey de paz. Llega el complique, llega la tremenda dificultad. Que ese caballero Melquisedec, ese hombre sin padre y sin madre y sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, de una vez ustedes tienen que ir subrayando todas las palabras y volver a leer. Hecho semejante. ¿Hecho qué? Cuando algo es semejante, ¿es la persona de la que se está hablando o que es semejante? Bueno, todo eso van ustedes subrayando. Hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece para siempre, permanece sacerdote ¿qué? Y resulta que el verso 4 hasta el 10 y aquí vuelve a hablar más. Es bueno leerlo todo hasta el verso 14 o 15. ¿Listo? Ahora lo que va a explicar el escritor de los Hebreos, lo que va a explicar es que Abraham le dio los diezmos a ese rey, ¿cierto? A ese sacerdote. Y que como Leví procede de Abraham, entonces Leví le dio los diezmos a ese rey. Leví era el que recibía los diezmos, ¿cierto? Pero en su papá Abraham se los dio a él. Lo que quiere decir es que el orden sacerdocio, el orden levítico del sacerdocio tenía que caducar, completamente caducar, que era temporal, y que Jesucristo pertenece al orden de ese Melquisedec que trasciende, va más allá de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham reconoció a ese personaje como superior a él, ¿cierto? Por eso Cristo le dijo una vez a
a los fariseos les dijo, antes de Abraham soy yo. Entonces Cristo procede de Abraham, pero en la realidad Abraham procede de Cristo. Esto es una cosa compleja, ¿cierto? Entonces ahí les dejo esa parte. ¿La escritura qué? Se interpreta. A la escritura. Bueno, vamos a pasar al último punto de esta parte, al quinto. Sí, si tienen dudas digan. 5, ¿cierto? Sí, tiene partes difíciles la Biblia. De una vez les digo, hay un sector de teólogos que dicen que este Melquisedec es Cristo, y otros que dicen que no, señor, que era un rey y era un sacerdote, y que lo que hace el escritor de los Hebreos es hacer un comparativo. Entonces, de una vez, es decir, les estoy ayudando, soy claro, pero quiero que ustedes se rompan su cabeza un rato y que lean bastante ahí, sí, que lean bastante. Y que de puro corazón, de corazón escriban. Ahí me parece que este es Cristo. Según la interpretación de la misma escritura es Cristo, o que es un comparativo. Pero que yo no voy a investigar por allá raro en cosas externas, cosas de afuera para interpretar la Biblia. Eso es lo importante de este punto. Entonces, hay muchos ejemplos, pero lo importante de este punto que acabamos de ver, el cuarto, lo importante, ¿cierto? Es cuando se llega a encrucijadas, no nos salimos de la Biblia. Seguimos buscando con la misma Biblia hasta encontrar la explicación de ese pasaje difícil. Con la misma Biblia. ¿Qué se usa? Concordancia, estas Biblias de referencia, pero se evita llegar al comentario de un erudito. Cuando usted haya sacado su propia conclusión, entonces va y revisa qué dice el erudito, porque resulta que si nosotros nos basamos a los comentarios de los eruditos, de los teólogos, que eso está bien, entonces usted va a encontrar que ellos se contradicen. Sí, Usted va a encontrar que ellos se contradicen, que MacArthur y Sproul se abrazaban, se amaban y se van a encontrar el reino de los cielos, pero que en cuanto al milenio, entonces usted lee lo de Arce Sproul y dice no hay ningún milenio. ¿Cuál milenio? No hay ningún rapto. ¿Cuál rapto? No lo hay. Y usted lee a MacArthur y dice habrá un rapto y hay un milenio. Entonces, si usted se va a los eruditos, le toca inclinarse con cuál se va. ¿Sí? Pero si usted se deja convencer por la Biblia, como les he explicado, entonces en el caso mío, un texto me ha convencido del Dios Trino. Un texto me ha convencido de la soberana elección. Y un texto me ha convencido de que hay un milenio literal. No que es que su pastor se la pasa leyendo los comentarios y viene y simplemente les transcribe los comentarios. Yo sí disfruto de leer estos comentarios, pero mis sermones son honestos de lo que el Señor me da por su gracia. No es simplemente traer esto acá y no hacer nada, no pensar. Entonces, soberana elección, que Saúl y Jacob estaban en el mismo vientre y que los espermatozoides del mismo hombre fecundaron los óvulos, porque eran mellizos, no gemelos, mellizos. Es decir, que en ese momento Rebeca, cuando ovuló, salieron 2 óvulos al tiempo. Eso suele suceder en algunas familias o de vez en cuando en alguna mujer. Cada mes sale un óvulo. Suele suceder que en vez de 1 se vienen 2. Si usted tiene relaciones sexuales con su esposo, él eyacula 15 o 20 millones de espermatozoides, es decir, que hay de sobra para ovular esos 2 óvulos. Entonces son los mellizos, ¿cierto? Entonces, que fueron engendrados por el mismo papá, los 2 óvulos de la misma mamá, y tan curioso que se criaron en el mismo vientre, ¿cierto? Que no habían hecho ni bien ni mal. Ellos todavía no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, pero que ya
De antemano se había dicho que el mayor serviría al menor y que el mismo Dios dijo: a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Y que se aplica a la soberana elección. Entonces, ya de mi mente y de mi corazón no me puede convencer de algo diferente. Hay una soberana elección. La hay porque está muy clara en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y así lo mismo lo demás. Vamos a ir ahora a la interpretación teológica. Ya saben que esta palabra es compuesta, está compuesta por dos palabras. ¿Tienen sueñito, cansaditos? Dios. Y logos, estudio, otra vez, estudio, conocimiento. Uno dice, bueno, para esto de interpretación teológica, como que todavía no estamos preparados, como que todavía estamos lejos de esto. Si así pensamos muy mal, entonces no habría teólogos. Los teólogos comenzaron así, de esa forma. ¿Y qué sería de nuestra fe y qué sería del ejercicio de la iglesia si no hubiera estos preciosos hombres llamados ¿qué? Teólogos. ¿De dónde sale la teología? Debe salir de la Biblia. De ninguna otra parte debe salir la teología de la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar aquí algunos pasos. Nunca se debe pasar a la interpretación teológica sin la anterior, la gramatical. Entonces comienza es con... Vámonos bien. La interpretación teológica va después. El teólogo primero debe comprender la Biblia en una forma gramatical, sintáctica o literal antes de comprenderla teológicamente. Pero es bien necesario conocer la teología sistemática que se ha manejado desde la antigüedad. Entonces, siguiente punto. Se da cuenta que de todas maneras siempre nos dicen respeto, de interpretación, histórico. Dios permita que haya teólogos en nuestra iglesia, ¿cierto? El Señor lo permita que los haya algún día, que estén aquí, que pronto sentados aquí. El Señor lo permita, como el gran Jonathan Edwards y los actuales que todavía están con vida. De verdad que grandes teólogos como el gran Francisco Lacueva y todos estos hombres preciosos que el Señor le ha dado a su iglesia. Bien. Entonces, sí hay que leer a los teólogos,
sí hay que conocer la interpretación histórica, porque resulta que, por ejemplo, el movimiento pentecostal del cual nuestra iglesia tiene sus raíces en ese movimiento, entonces, ese movimiento pentecostal surge de un pastor, una persona que comenzó a hacer un estudio sobre el Espíritu Santo. Entonces él arrancó a hacer su estudio sobre el Espíritu Santo y en su estudio concluyó que la única forma, conclusión de él, que la única forma de comprobar y corroborar que una persona tenía el Espíritu Santo, según la Biblia, todo eso enciérrenlo en comillas, según la Biblia, la única forma de comprobar que las personas tenían el Espíritu Santo era hablando en lenguas. Entonces, no fue tan juicioso esa persona. Entonces, cuando se llega a la conclusión, comienzan a orar y a orar y a orar, y sus cultos se volvieron de 5, de 6 horas de solo oración, pidiéndole al Señor y rogándole y clamándole que por favor les diera las lenguas del Pentecostés. Eso sucedió en la calle Azusa. Luego, entonces se dice que sí, eso dice la historia, yo no estaba allá porque yo no había nacido. Eso fue a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Año 1900, qué sé yo, finales del 19, comienzos del siglo XX, el siglo pasado. O sea, el pentecostalismo no lleva algo más, 120 años. 1906. 1906. 120 años, digamos, ¿cierto? Para exagerar. Entonces, parece que la ortodoxia de la Sagrada Escritura comienza a perderse y nos volvemos supersticiosos. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro. Cuando nos salimos de la ortodoxia de la Biblia y nos volvemos supersticiosos. Que yo vi, que yo escuché, que me tocaron, que etcétera. Dice, por ejemplo, un pastor que tiene excelentes mensajes, es Chuy Olivares, yo creo que lo han escuchado por ahí. Excelentes sermones, un hombre ortodoxo que ama la Biblia, pero que él estaba sentado en algún lugar y que escuchó una voz que le dijo, sal de ahí. Decir aquí rotundamente que Dios no habla de esa forma, yo no me atrevo. Pero es que el mismo libro de los Hebreos nos ha dicho que ahora Dios habla es por medio de este libro, por medio del Hijo, de la revelación que está aquí del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, 6 horas de oración y hasta que entraron en éxtasis. Científicamente se comprueba que si usted se concentra en una cosa, si cierra los ojos y se concentra en una cosa, de repente puede alucinar, puede ver algo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo cierto fue que comenzaron a hablar lenguas. Y que toda la persona que llegaba a la esquina de la calle Azusa comenzaba a hablar lenguas. Ya se me hace dudoso, se me hace peligroso, ¿cierto? Y que hablaban 7 horas, 8 horas, etcétera, etcétera. Entonces, negar las lenguas es pecado. Pero decir que la única forma que se comprueba que una persona tiene el Espíritu Santo son las lenguas, pues no es bíblico, porque a mí Gálatas me dice que el fruto del Espíritu Santo es ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que hay que tener cuidado. Siempre hay que ir a las sendas antiguas, pero es bien necesario conocer la teología sistemática que sea mejor de la antigüedad. Ese es el segundo, ¿cierto? Cuando el teólogo encuentra, aquí nos vamos a demorar un poquito. La otra clase vamos a prestarle mucha atención, ojalá que vengan despejaditos, sin cansancio, que vengan bien dispuestos. Cuando el teólogo encuentra 2 doctrinas que aparentemente se contradicen, pues vamos a buscar ese reto, vamos a poner esas tareas, vamos a buscar ese reto de encontrar 2 doctrinas que aparentemente se contradicen, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos pasar una rayita y vamos a encontrar, entonces vamos a poner aquí obstáculos del teólogo. Obstáculos para el teólogo.
Entonces, en esos obstáculos, si los vamos a numerar, en comillas porque de repente y no le ponemos esto, dice el pastor nos está diciendo que hay doctrinas que se oponen. Entonces va el teólogo desarrollando su teología, en este caso vamos a poner que Brian se entró por la teología, comienza a desarrollar su teología, Génesis, y de repente se encuentra con un tremendo obstáculo, que halló en la Biblia dos doctrinas que se contradicen. Vamos a llamarlo de esa forma, vamos a llamarlo así. Ustedes ya saben que la escritura es ¿qué? Inerrante, pero Brian en su camino llega a un obstáculo tremendo que encuentra dos doctrinas que se contradicen, ¿cierto? Nombremos una. Vamos dándole forma a esto mientras se llegan las 7 de la noche. Hay una doctrina que es soberana elección, me gusta tanto esa. Esto ha causado problemas serios, ¿oyó? Esto traten de ponerlo aparte porque no he concluido aquí con él, sino apartecito. Ustedes dicen y lo dice cuando ya hemos rayado. No pasa nada, déjenlo ahí porque mire, esto tiene que ver con esto, doctrinas que se oponen. Sí, no pasa nada, está bien, está correcto, déjenlo ahí. Bien, soberana elección. Aparentemente se contradicen, él debe aceptar, entonces esta sería C, A, B, C. Esto es lo que él debe aceptar el teólogo. Bueno, entonces seguimos con el ejemplo de Brian. Entonces Brian llegó a las dos. ¿Qué es lo primero que mi hijo debe aceptar? Que las dos son verdades. Pero ya usted lo aceptó. Ahora hay que llevarlo a exponérselo a la iglesia. Pero entonces mi hijo toma 6 meses, vamos a ponerlo así. Entonces mi hijo toma 6 meses para exponer una doctrina y a los siguientes 6 meses para exponer la otra. Y entonces la iglesia, Dice que se están cansando. disculpe siervo, pero lo de los 6 meses anterior que lo entendimos bien, nos parece que contradice lo que comenzó a decirnos ahora. Entonces, qué importante es la hermenéutica, por eso amo el estudio y amo todas estas cosas con todas mis fuerzas, porque qué importante es esto, ¿cierto? Entonces ya se hizo la aceptación. Ahora, el que está exponiendo ya lo aceptó. Pero con aceptarlo no quiere decir entonces que porque ya lo aceptó en su corazón, ahora lo sabe exponer al auditorio. Entonces ahora debe llevárselo ¿qué? Al auditorio. Pero que el auditorio no se confunda, sino que comprenda que aunque estas dos cosas parecen ir en contravía, no hay ninguna contradicción, correcto, entre ellas. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, entonces antes de irnos, quedan 5 minutos, yo quiero sacar hasta el último
Romanos, que Brayitan está aquí, que impactado con Romanos hasta el 11. Romanos 9. Todo el capítulo 9, pero en 5 minutos no vamos a, ¿cierto? Pero el capítulo 9, a ver, ¿sabe qué les recomiendo? 9, 10 y 11. 9, 10 y 11 de Romanos se los recomiendo para que sean disciplinados y se les rompa su cabeza. Porque aquí, los que están aquí ya deben estar a ese nivel, ¿cierto? Inclusive Gina, que no es bautizada, pero que aquí quiere estar con nosotros y está tomando su discipulado. ¿Quién soy yo para decirle, mi hija todavía no estaba bautizada para estar al nivel de todo esto? No, pues por la gracia del Espíritu Santo la encomendamos y que no salga decepcionada de aquí a decir, pastor, yo no tomo más discipulado porque eso del seminario, eso me dejó, pero mucho, ahora sí que yo totalmente perdida, ¿cierto? No, oramos para que el Espíritu Santo le ilumine y pueda mi hija estar aquí al lado nuestro, tomando sus notas, analizando, estudiando también, leyendo los pasajes, porque eres cristiana. Estás tomando tu discipulado para ser cristiana, o se va a devolver. O el otro domingo me dice me devuelvo, ¿cierto? Porque por eso les digo, los cerdos y los perros son los que se devuelven, los verdaderos se quedan. Así suene feísimo y así me critiquen, a mí no me importa. Pero la Biblia mía dice que perros y cerdos son los que se devuelven otra vez para atrás. Los que son verdaderos se quedan del agua donde dé. Así haya que dejar a quien toque dejar. Del agua donde dé, seguimos aquí. ¿Listo? Entonces, todo el pasaje viene diciendo que hay una soberana elección. La gran pelea entre calvinistas y entre arminianos. Calvinistas y arminianos. Y la gran pelea entre Pelagio, por ahí en el siglo IV, Pelagio y San Agustín. Y la gran pelea de los judaizantes y la gran pelea de nuestros tiempos, y esta pelea parece no tener remedio. Bien, vamos a leer entonces desde el 9. No, el 10. 10, 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿están aquí? Sí. Hagan el esfuerzo y terminamos bien. Para que conforme el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Entonces, lo primero que se le ocurre a uno en el verso 14, Pablo se adelantó, lo primero que se le ocurre a uno es, eso es injusto. Eso es lo primero que se le ilumina a uno. Si Dios eligió a un grupo de personas desde la eternidad para llevar al cielo y Él ya sabe quiénes son, entonces, ¿Él es un Dios qué? Injusto. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Pablo se pone a explicar eso, ¿o cómo lo recalca él? Pues a Moisés dice, mire, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo ¿qué? Que si él quiere tener misericordia de uno, tiene misericordia. Y que si no quiere tener misericordia de otro, ¿qué? No tiene misericordia. Ahí
Él lo está diciendo claro, ¿cierto? Verso 16, para que lo subrayen, para que se aterren. Cuando pregunté eso en el concilio, el pastor presidente respondió magistralmente: esto debe despertar en nosotros adoración, gratitud y amor a nuestro Dios. No relajamiento, amor, adoración, gratitud. Así que no depende, mire, subrayen, así que no depende del que quiere. Silencio, hijitos. Así que no depende de qué. No depende del que quiere ni del que corre, sino de qué depende. Tremendo, ¿cierto? Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. O sea que Dios levantó a Faraón, que lo levantó para eso, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, verso 18, hay que subrayarlo, de manera que de quien quiere y al que quiere endurecer, endurece. Y sigue hablando de la soberana elección. Ahora, entonces va usted al Evangelio de Juan. Y nos vamos. Que dicen amén, gloria al Señor. Siquiera nos vamos. Entonces usted dice: ay, Dios mío, acabo de encontrar una contradicción. En Romanos entendí clarito que no es del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia, ¿cierto? A quien quiere endurecer, endurece. Y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Pero como usted está leyendo todo el consejo de Dios, entonces un día va a estudiar el capítulo 1 o todo el evangelio de ¿qué? De Juan. ¿Ya lo tienen? 1. Verso 9. Aquella luz verdadera, ese es nuestro Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo ¿qué? Está responsabilizando a los hombres, los está responsabilizando que no se les dio la gana, que no lo conocieron. A lo suyo vino, ¿y los suyos qué? Está responsabilizándolos, que vino y que ¿qué? No se les dio la gana de recibirlos, de recibirlos. Premia a un grupo de hombres que sí lo quisieron recibir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Se entiende con claridad que hubo un grupo de hombres que tuvieron voluntad de recibirlo. Se entiende con claridad, mas a todos los que le recibieron, ¿se entiende con claridad o no? Sí. ¿Les dio potestad de qué? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. De Dios. A ver, leemos un poquito más adelante.
El 3. Le dicen, pastor, usted se enreda, todavía no sabe cuál es el 3. ¿Qué dice el 3? No, amorcito, capítulo 3, verso 16. El que se sabe todo evangélico. Es decir, evangélico que no sepa San Juan 3:16 no es evangélico. No es evangélico, es reprobo. No ha nacido de nuevo. Bien, entonces ya allá nos dimos cuenta que responsabilizó. A ver, otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo es todo, para que todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que no sea salvo por él. El que en Él cree, responsabilidad del ser, de la persona, responsabilidad. El que en Él cree no es condenado. Está hablando de un condicionamiento y de una responsabilidad, creer en Cristo. ¿Sí se lo notan con claridad? El que en Él cree no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Romanos nos dice que hay una elección de los salvos y San Juan nos dice que se salvan los que voluntariamente han tomado la decisión de creer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Romanos nos dice que Él eligió a un grupo de personas. San Juan me dice que son salvos los que responsablemente toman la decisión libre, espontánea ¿de qué? De creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19 lo agudiza todavía más, agudiza más esta doctrina de la responsabilidad. Y esta es la condenación. No está diciendo que la gente se condena porque no fueron elegidos. No está diciendo eso. Y esta es la condenación, que hay un grupo que no fue elegido. No, mire. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras ¿qué? ¿Responsabilidad del hombre? 100% responsabilidad del hombre, que llegó la luz, que vino Cristo y que a ellos les gustó más que las tinieblas, que la luz, que era más bonito embriagarse, practicar promiscuidad sexual, todo eso que era mucho más halagador que venir a sentarse aquí a tomar un seminario. Pero porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Responsabilidad. Todo es responsabilidad. Ahí me encuentro a la luz. Porque sus obras, ¿para que qué? Solo responsabilidad. Mas el que practica la verdad, sigue hablando de responsabilidad, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en qué? En Dios. Entonces, dos doctrinas que parecen que contradecirse. Entonces, un grupo, y nosotros por la gracia del Señor no tenemos que caer ahí. Nunca pedámosle al Señor en oración que jamás caigamos ahí. Entonces, un grupo de personas dicen, está mal interpretado lo de la elección. Dios no eligió a nadie, y toman todos este sinnúmero de textos bíblicos 100% inspirados por el Espíritu Santo y una doctrina que debe ser predicada en la iglesia y a toda persona. Entonces, esa gente que dice, no hay ninguna soberana elección, Dios le da la oportunidad al 100% de la raza humana, a todos, les da la oportunidad a Dios. Y los hombres escogen y eligen libremente si quieren ser salvos o quieren condenarse. Pero entonces, cuando usted vaya a Romanos 9, 10 y 11, le tocaría comenzar a hacer malabarismos
Y cuando usted lee en Romanos, y a los que antes conoció los predestinó, le toca entonces comenzar a hacer malabarismos para decir que ahí, aunque dice así, no quiere decir así. Y esa es una ironía mía, esa es una ironía. Dice así, pero no quiere decir así. Entonces, si hay un reto, si hay un reto. Y tenemos, miren mis amores, tenemos que poder explicar las dos doctrinas sin mostrar a las personas fragilidad de que la Biblia es un libro contradictorio. Y hay que poder hacerlo. Y toca poder hacerlo. Y si nos quedó grande, entonces es mejor cerrar y dejar así. Pero ¿cómo? Pues el Señor nos va a iluminar por medio de su palabra. Tareas.